Bendiciones, bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Y hoy traemos la carta a Éfeso en el Apocalipsis como referencia a esta enseñanza. Y se trata acerca de la doctrina de los Nicolaitas, una doctrina que Dios aborrece. Por eso es importante conocerla para cuidarnos de la misma. Para eso vamos a ir al pizarrón y descubramos qué significa la palabra nicolaístas en el griego. Acompáñanos. Vamos a escribir la palabra nicolaitas y vamos entonces a descubrir que es una palabra compuesta. La palabra nicolaitas en el griego tiene que ver con la unión de dos, la palabra nico y la palabra laicos. Nicolaitas o nicolaicos. La palabra nico se traduce como el concepto, como el concepto de dominio. Dominio. También autoridad. Quiere decir que la palabra nicolaíta comienza con el dominio o autoridad ejercido por alguien. Y laicos tiene que ver con pueblo. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de los nicolaitas aborrecida por Dios, tenemos que hablar del dominio o autoridad de unos en el pueblo o el dominio del pueblo, un pueblo dominado por otros. Eso es lo que significa. De esta manera nace el concepto de jerarquización dentro de la iglesia. La jerarquización dentro de la iglesia es tenida por Dios como aborrecible. Leamos en la Biblia directamente para entonces así determinar por medio de la misma, las Sagradas Escrituras, cómo debe ser el pueblo de Dios, si en forma lineal o en forma piramidal, en forma única o en forma jerarquizada. ¿Cómo crees tú que debemos estar organizados nosotros, el pueblo de Dios? La Biblia nos lo va a enseñar. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, justamente en la carta a Éfeso, y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La carta a Éfeso es la primera que encontramos en las 7 iglesias que están descritas en el Apocalipsis. Dios o Yeshua hace conocer su evaluación, lo que tiene bueno, lo que tiene malo y lo que debe corregir, entre las cuales el hecho de aborrecer la doctrina de los nicolaitas es algo que tiene a su favor, porque aborrece esta conducta. Y Yeshua mismo nos indica que él también la aborrece. Eso te lleva a ti y a mí a pensar de que hoy en día debemos también cumplir con esta circunstancia. Aborrecer esta doctrina significará estar de acuerdo con nuestro Salvador. Él también las aborrece. Según el concepto griego, tiene que ver entonces con dominio del pueblo, una jerarquía que se impone sobre los demás. Ahora, la Biblia nos ayudará a entender más a profundidad este concepto. Es demasiado necesario e importante que lo conozcamos porque es Yeshua evaluando a su iglesia.
Comenzamos con la primera referencia bíblica al respecto. Prestemos mucha atención. Mateo, el Evangelio, nos va a explicar en el capítulo 20, versículo 25 en adelante, cómo debemos estar estructurados en nuestras congregaciones. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí está definiendo perfectamente el término nicolaístas en el griego. Nico, dominio, en señorío, y sobre el pueblo, laicos. Entonces Yeshua está haciéndonos una reflexión. Así es el mundo, así son las naciones. Vuelvo a leer y dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, está hablando Yeshua a su iglesia, está hablándonos a nosotros. Mas entre vosotros no será así. Quiere decir que Yeshua no quiere que haya unos enseñoreados sobre otros, unos ejerciendo potestad sobre los otros dentro de su cuerpo, de su iglesia. Es muy claro lo que se nos dice acá. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia de Yeshua tiene que oponerse a la jerarquización o dominios de un grupo sobre otros. Yeshua lo dice claramente: el mayor debe ser servidor de sus hermanos. Hoy en día hay muchas tendencias de querer ser servido por los demás, de querer tener la alfombra roja, guardaespaldas, y que los demás nos atiendan. Esto se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias, y Dios claramente nos indica que hay una gran diferencia entre la forma de llevar la autoridad en el mundo a la forma de llevar la autoridad e importancia dentro de la congregación. La autoridad y la importancia hará que seamos servidores de los demás, mientras que en el mundo la autoridad y el liderazgo se verá ejecutado como el dominio sobre los otros. Gran diferencia. Otros versículos bíblicos que nos enseñan al respecto es Mateo 23, capítulo 23, versículo 6. Dice así: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis
Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí nuestro Mesías ataca a profundidad el orgullo personal de los líderes, aquellos que por enseñar, aquellos que por tener dones y talentos creen que pueden tener autoridad y dominio sobre la iglesia de Yeshua, están equivocados. Mientras más talentos y dones tengas como regalo del Altísimo, es para edificación de su pueblo, es para servir más a los que Cristo ha puesto ahí como tus discípulos. Si esto es entonces honroso para ti, entenderás que lavarle los pies será significativo y acumularás tesoros en el reino de los cielos. La Biblia sigue enseñándonos, y en la carta de Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo 1, también Yeshua nos enseña al respecto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y sigue diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es enseñanza del apóstol Pedro. Él, siendo anciano y estando entre los ancianos, enseña que todo aquel que tiene ministerio y es llamado al servicio, entonces apaciente la grey, no como esos que se sienten que tienen dominio sobre el pueblo, sino con amor, con misericordia, con ejemplo de servicio y de obediencia a la palabra de Dios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La Biblia lo dice claramente. Dios aborrece el nicolaísmo. Y para terminar, tenemos entonces que recordar: la iglesia de Éfeso fue reconocida un punto a su favor. ¿Por qué? Porque aborrecía esta doctrina. Si leemos versículos anteriores, a la misma iglesia se le felicita por evaluar a los apóstoles y hallarlos en su evaluación como actos sin mentira. Quiere decir que una iglesia debe conocer, debe estar preparada en la palabra de Dios para no dejarse engañar y para que la verdad nos haga libres. Si este video ha sido de edificación para tu vida, regálanos un dedo hacia arriba. Gracias por visitarnos en este canal Daribú TV, y si es tu placer, suscríbete y acompáñanos en las demás enseñanzas. Bendiciones.